Conoces los verdaderos horrores de los primeros campos de concentración. Descubre la impactante historia de los campos durante la Segunda Guerra Anglo-Boer. Quédate hasta el final para entender cómo estos eventos cambiaron la historia. No olvides suscribirte, darle like y compartir. El impacto de las fotografías de Elizabeth Bansil conmocionó al público británico a comienzos del siglo XX. Elizabeth falleció en el campo de concentración de Bloemfontein, donde fue recluida junto a su madre. Las condiciones eran deplorables, con escasez de alimentos y atención, debido a que su padre aún no había entregado las armas y seguía luchando como guerrillero. Para entender cómo Lizzie y otras 46.000 personas, entre boers y africanos, perecieron en estos campos, debemos remontarnos al inicio de la Segunda Guerra Anglo-Boer. Los boers, africanos de habla neerlandesa, abandonaron las colonias del Cabo debido a la expansión del Imperio Británico en la región. A finales del siglo XIX, se formaron varias repúblicas, destacando la República Sudafricana y el Estado Libre de Orange. La riqueza en oro y diamantes del área atrajo a muchos buscadores de fortuna, principalmente británicos, generando conflictos sobre si estos inmigrantes tendrían derechos de voto en las repúblicas Boer. El Imperio Británico deseaba unificar la región bajo su control, lo que llevó a negociaciones fallidas y finalmente a la guerra en octubre de 1899. Los Boers, organizados en una fuerza móvil de milicia, en lugar de un ejército permanente, realizaron ataques preventivos dañando la infraestructura británica. Sin embargo, en 1900, una fuerza de 180.000 soldados británicos fue enviada, resultando en la captura de 28.000 prisioneros de guerra y la huida de sus líderes a Mozambique. Los soldados restantes recibieron la oferta de rendirse a cambio de regresar a sus hogares, creando así los burgueses protegidos. A pesar del control británico sobre las repúblicas, los Boers continuaron con tácticas de guerrilla. La respuesta británica, bajo la dirección de Lord Kitchener, fue brutal. Implementaron la política de tierra quemada, destruyendo granjas y desplazando a la población civil. Los campos de refugiados se transformaron en campos de concentración, con 45 campamentos para boers y 66 para africanos. En su apogeo, se estima que 115.000 personas fueron internadas en estos campos. Estos campos, administrados de manera deficiente, sufrieron brotes de enfermedades como el tifus, el sarampión y la disentería, exacerbadas por las malas condiciones de vida y la falta de saneamiento. Especialmente vulnerables eran los niños, con una tasa de mortalidad de 1 de cada 4. Además, existía un sistema de racionamiento de alimentos y refugio que favorecía a quienes se habían rendido, mientras que aquellos cuyas familias seguían luchando recibían menos provisiones, aumentando su sufrimiento. Emily Hobhouse, una destacada defensora del bienestar y pacifista, jugó un papel crucial al exponer estas atrocidades. Tras establecer el Fondo de Ayuda para Mujeres y Niños Sudafricanos, visitó los campos y documentó las horribles condiciones. Su informe, presentado en junio de 1901, fue contundente. La continuación de los campos equivalía al asesinato de niños inocentes. Describió escenas desgarradoras de familias que perdían a sus hijos debido a la falta de alimentos adecuados y el calor insoportable. Aunque no se le permitió visitar los campos de africanos, sus informes detallaron las miserables condiciones que enfrentaban los internados. Su trabajo incansable y la presión que ejerció sobre la prensa londinense llevaron a una mejora en las condiciones de los campos, aunque el daño ya estaba hecho. A pesar de no poder regresar a la zona de guerra, Hobhouse fue reconocida por los sudafricanos, quienes le ayudaron a comprar una casa en Cornualles. Las cifras de la guerra anglo-boer hablan por sí solas. 22.000 niños muertos, 30.000 granjas destruidas y un total estimado de 46.000 civiles muertos. Los británicos no se molestaron en contar a los africanos que murieron en los campos o como trabajadores forzados, aunque se estima que fueron alrededor de 20.000. Las repúblicas Boer fueron prácticamente aniquiladas, y no fue hasta 1910 que se formó una nueva Sudáfrica. Hobhouse, una mujer valiente que luchó contra el gobierno y la élite militar británica, merece ser recordada por su tenacidad al denunciar la situación en los campos de concentración. Aún hoy,
Algunos intentan minimizar o justificar lo ocurrido, pero los hechos demuestran que las condiciones en estos campos fueron atroces, reflejando la dureza de un imperio que buscaba aplastar cualquier resistencia a su dominio. El comienzo de la Segunda Guerra Anglo-Boer, en 1899, marcó una fase brutal y despiadada en la historia de Sudáfrica. La guerra comenzó cuando las negociaciones sobre los derechos de los inmigrantes británicos en las repúblicas Boer fracasaron. Los Boers, a pesar de ser menos en número y contar con menos recursos, lanzaron ataques preventivos contra las fuerzas británicas, logrando inicialmente interrumpir sus comunicaciones y suministros. Sin embargo, la llegada de un gran contingente británico de 180.000 soldados cambió el rumbo del conflicto. La táctica de guerrilla adoptada por los Boers fue efectiva, pero la respuesta británica, dirigida por Lord Kitchener, fue implacable. La política de tierra quemada implementada por los británicos destruyó granjas, hogares y medios de subsistencia, desplazando a miles de civiles. La estrategia era clara: cortar el suministro y apoyo a las fuerzas guerrilleras Boer. Esto llevó a la creación de campos de concentración, donde se internó a mujeres y niños Boers, así como a africanos negros. Los campos de concentración, inicialmente diseñados como campos de refugiados, se convirtieron rápidamente en lugares de miseria y muerte. Las condiciones eran terribles, con escasez de alimentos, agua potable y atención médica. Enfermedades como el tifus, el sarampión y la disentería se propagaron rápidamente debido a la falta de medidas preventivas básicas y a las condiciones de vida insalubres. Los niños eran particularmente vulnerables, con una tasa de mortalidad alarmante. Emily Hobhouse, una activista y pacifista británica, jugó un papel crucial al exponer las condiciones inhumanas en estos campos. Después de fundar el Fondo de Ayuda para Mujeres y Niños Sudafricanos, viajó a los campos y documentó las atrocidades que presenció. Sus informes detallados y sus cartas constantes a la prensa londinense finalmente llevaron a mejoras en los campamentos, aunque no lo suficientemente rápido para salvar muchas vidas. El sistema de racionamiento implementado en los campos era particularmente cruel. Las familias de los Boers que se habían rendido recibían más alimentos y mejores condiciones de vida, mientras que las familias de aquellos que seguían luchando eran castigadas con menos provisiones y peores alojamientos. Esta discriminación exacerbó aún más el sufrimiento de los internados. Las imágenes y relatos de Elizabeth Van Zyl y otros internados revelaron al mundo la magnitud de las atrocidades cometidas. Las fotografías de niños desnutridos y enfermos viviendo en tiendas de campaña precarias capturaron la atención del público británico y provocaron una ola de indignación. Hobhouse describió escenas desgarradoras de madres que perdían a varios hijos debido a las condiciones inhumanas en los campos. Las tiendas de campaña, hechas de lona, eran insuficientes para proteger a los internos del calor abrasador y de las lluvias torrenciales. La falta de camas, muebles y mantas adecuadas hacía que la vida en los campos fuera una lucha constante por la supervivencia. El agua, un recurso vital, estaba severamente racionada. Los internos recibían solo 2 cubos de agua para todas sus necesidades diarias, sin posibilidad de hervirla para hacerla segura para el consumo. La falta de jabón y otros artículos básicos de higiene contribuyó a la propagación de enfermedades. Las enfermeras, mal alimentadas y sobrecargadas de trabajo, luchaban por atender a los enfermos sin el apoyo adecuado. A pesar de las mejoras logradas gracias a la intervención de Hobhouse, el daño ya estaba hecho. Miles de personas murieron en los campos y muchas más sufrieron traumas físicos y emocionales que perduraron mucho después del final de la guerra. La brutalidad de las tácticas británicas dejó una marca indeleble en la historia de Sudáfrica y en la memoria colectiva de su pueblo. La guerra anglo-boer y los campos de concentración que surgieron durante el conflicto fueron un claro recordatorio de los horrores de la guerra y de las consecuencias devastadoras de la opresión y la violencia sistemática. Las acciones de Lord Kitchener y el gobierno británico en su intento de pacificar a los Boers mediante el uso de campos de concentración sentaron un precedente sombrío que resonaría en conflictos futuros. Recuerda suscribirte para más contenido histórico revelador. Dale like
activa la campanita para recibir notificaciones y comenta qué te pareció este video. No te pierdas nuestro próximo video sobre otro fascinante capítulo de la historia.